peregrinos, ¿qué tal vamos con San Francisco? Espero que muy bien. Hoy nos vamos a centrar en uno de los temas más nucleares de Francisco y de sus discípulos y de su carisma que el Espíritu Santo le ofreció para darlo al mundo. Es el tema de la pobreza. Una vez, después de una juerga, de un banquete, ya de las últimas que tuvo Francisco, sus amigos le vieron un poco como así taciturno, diferente, ¿no? Y le preguntaron, pero bueno, Francisco, ¿es que estás pensando en alguna dama? Y dice, sí, en la dama más fiel, y con ella me desposaré. Se trataba de la dama pobreza. ¿La dama pobreza? Sí, pero antes de adelantarnos, tenemos que darnos cuenta que el contexto social en el que vive Francisco ha cambiado también económicamente. Se pasa de una economía de subsistencia, de trueque, a una economía donde ya hay excedencia, donde ya hay dinerito, donde ya aparecen los mercaderes que tienen un nivel de vida bastante superior con respecto a los más pobres. Y además aparecen pobres en las ciudades. Estamos hablando también de una pobreza más anónima. ¿Y la Iglesia ante esto qué? Pues la Iglesia ante esta pobreza tiene diferentes respuestas. Los canonistas y los teólogos, pues digamos que siguen dándole vueltas a explicar desde la revelación esto, sin enterarse mucho de lo que pasa en la calle. Luego están los monasterios, donde muchos se replegaron hacia adentro y se convirtieron incluso en grandes terratenientes. Y luego unos movimientos pauperísticos que llaman, incluso ermitaños itinerantes, como los valdenses o los humillados, que iban predicando el Evangelio después de haber hecho una opción fuerte por la pobreza. Y estos señores, estos ermitaños, sí que fueron un aldabonazo, una llamada de atención fuerte para que los seglares fueran conscientes de que ellos también tenían un papel que aportar en la Iglesia en este tema social. ¿Y Francisco? Entonces Francisco fue como un trabajador social que quería devolver la dignidad a las personas más empobrecidas por el pecado social. Posiblemente la pobreza de Francisco no viniera de una filantropía bien pensada, sino más bien del Evangelio. El Evangelio de Lucas, que sabéis que habla mucho de la pobreza, el Evangelio de Mateo, especialmente el capítulo 5 de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De hecho, el mismo Francisco reconoce que fue el Señor quien le condujo para estar entre ellos, entre los pobres. Así es, Francisco tiene una pobreza pacífica, la pobreza pacífica del Señor, del Mesías. Por lo tanto, no empieza a acusar vehementemente a los ricos como los causantes de la pobreza, sino que espera su conversión, incluso les anima a dar buena limosna. Y tiene amigos que son de la nobleza o que tienen bien de dinero. Jacoba de Setesoli, o el cardenal Golino, Juan de Grecho o Arnaldo de Chiusi son algunos de ellos. Y démonos cuenta, de hecho, que de las 28 exhortaciones, admoniciones que Francisco ofrece a sus frailes, habla siempre de la pobreza espiritual. Sí, porque Francisco no quiere que los frailes sean miserables. La miseria es un pecado social que tenemos que ir en contra de ella. Y de hecho, la pobreza material sirve tanto en cuanto ayuda a la pobreza espiritual, pero si un hermano estaba muy enfermo, se le daba bien de alimentos. Hay que cuidar la alimentación. Y normalmente no iban montados en un burro, sino que si el enfermo necesitaba el transporte, pues sí que se le subía, pero si no, no. Y además Francisco sabía bien que esto de la pobreza material podía ser también un arma de doble filo por la ostentación, la jactancia. Yo soy más pobre que tú. Y no sé, como que a veces pasa también en la Iglesia, a veces en los grupos reformados, como jugamos a ver quién es más pobre. No, la pobreza tiene que ver más con ese encuentro con Jesús pobre. De hecho, mirad cómo llama Francisco a sus frailes. Empezaron llamándoles pobres de Asís. No, hermanos menores.
Hermanos es el sustantivo, la fraternidad. Y menores, no pobres, menores tiene que hablar con una actitud más interna. Es menor aquel que se acerca, que entra en comunión con el Jesús pobre que está en el pesebre, en la Eucaristía y en la cruz. La pobreza, por lo tanto, no es una virtud más entre muchas pobrezas. La pobreza, en el fondo, Francisco va entendiendo que es la matriz en la que es posible la redención. ¿Y eso cómo lo entiende? Lo entiende mirándole a Jesús. Al fin y al cabo, lo que consigue Francisco es una pobreza significativa en su época y que llama a la conciencia a mucha gente. La pobreza de Francisco posibilita la revitalización eclesial. La pregunta para nosotros es, ¿cómo debería ser una pobreza significativa en nosotros, en nuestra iglesia? Pues a mí se me ocurre aprender de Francisco. Y Francisco creo que supo mirar el mundo desde los ojos de Jesús y desde los ojos de los empobrecidos. Entonces, ¿y nosotros? ¿Cómo miramos nuestro mundo? Pues nada, ahí te dejo esa preguntita y vamos con el Santo de Asís, con el cual aprenderemos mucho en estos días. Hasta la próxima, peregrino.